Seguimos en el aire y seguimos con lo planificado en esta entrega informativa. Nuestro invitado César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Nuestro tema es la creación de este llamado Comité para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. El pasado 29 de abril se suscribió un acuerdo para la creación de este comité que busca coordinar acciones entre distintos actores para la adopción de varios acuerdos, todos relacionados con protocolos y mecanismos de prevención y protección de quienes forman parte de este sector, de la comunidad de informadores. En la firma del documento han participado representantes de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Cancillería y el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación. Veamos. En el Ecuador se aprecia y se vive un nuevo clima de libertad de expresión y protección de los derechos de la comunicación, así como de quienes están integrados en los medios de comunicación colectiva, lo cual ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Este es un nuevo clima, por supuesto, con relación a los años muy difíciles que tuvo que vivir la prensa ecuatoriana en años pasados. Y tuve la oportunidad incluso de verme con el presidente Rafael Correa en ese tiempo, antes de que fuera emitida la ley. Y tuvimos la oportunidad de discutir algunos de los elementos de la ley que el señor ministro ahora hablaba en cuanto a las enmiendas que se han logrado hacer. Algunos de esos temas ya habían sido mencionados antes. No hubiera hecho falta enmendar la ley si la ley hubiera sido mucho más consultada. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Nuestro invitado, como lo dijimos, es César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Por qué es necesario proteger a los periodistas en el Ecuador? Porque son los guardianes del derecho de los ciudadanos a estar informados, Eduardo. No es porque hay un privilegio especial de los periodistas, sino que ellos protegen. Tú proteges todos los señores, el señor camarógrafo, el señor, incluso el conductor de este canal, protegen ese derecho de los ciudadanos a saber. Y eso es fundamental. Hay resoluciones de Naciones Unidas, hay resoluciones con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas diciendo los estados son los responsables de proteger la seguridad de los periodistas. Sin embargo, Ecuador, hay que decir, afortunadamente, no forma parte de esa geografía sangrienta que ha significado tantas pérdidas en vidas para la comunidad periodística. En realidad, Eduardo, lamentablemente el año pasado, el 2018, Ecuador se convirtió en parte de esa geografía sangrienta de periodistas asesinados. Recordemos a los tres miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio y lamentablemente eso puso al Ecuador en esa geografía sangrienta. Y nos recordó de forma dramática que es necesario que el Estado proteja a los periodistas. Sin duda, es así, y me iba precisamente a referir al caso de los colegas de Diario El Comercio, quienes encontraron una suerte trágica en un área particularmente conflictiva a la que acudieron a desempeñar su trabajo. ¿Qué habría hecho este Comité de Protección para Periodistas en el caso de los colegas de Diario El Comercio, de haber existido ya en aquel momento? Bueno, en ese caso, por ejemplo, hubiera coordinado esfuerzos con el Ministerio de Defensa, que lamentablemente no suscribió este acuerdo, pero que como parte del Estado tiene la responsabilidad de proteger a los periodistas. ¿Se buscó que el Ministerio de Defensa lo suscriba? Sí, absolutamente, muchas veces se buscó y lamentablemente ¿Y por qué no lo suscribió? ¿Algún argumento? Habría que preguntarle al ministro de Defensa, pero lamentablemente no lo suscribió, pero como parte del Estado ecuatoriano es parte de esa responsabilidad de proteger periodistas. Pero contestando a tu pregunta, Eduardo, o sea, lo que hubiera sido en este caso es la adopción, hubiera estado en vigencia un protocolo
para que los periodistas vayan a la zona protegidos, ¿no es cierto? Porque no se puede no dejar de informar desde esa zona. ¿Este comité habría podido prevenir? Habría podido prevenir, exactamente, esa es la idea, hubiera podido prevenir la circunstancia que se dio con los colegas del diario El Comercio. Es decir, otros equipos periodísticos que busquen cubrir noticias en áreas potencialmente peligrosas, de alto riesgo para su seguridad, ¿podrán acudir a este comité? Por cierto, ¿este será un mecanismo permanente? Absolutamente. La idea es que este comité tiene una secretaría técnica, está previsto, está en el acuerdo. Esa secretaría técnica tiene que funcionar los 365 días del año y tiene que ser quien lleve a cabo las políticas públicas que protejan a los periodistas. Porque de lo que se trata esto es que el Estado reconoce, por primera vez en el Ecuador, reconoce que la protección a periodistas es una política pública. Y eso tiene que ser algo que se coordine entre varias instancias gubernamentales, en este caso Ministerio del Interior, Secretaría de Comunicación, el Cordicón, Cancillería, ¿no es cierto? Y que esas instancias del Estado coordinen con esta Secretaría Técnica para proteger a los periodistas, no solamente en frontera, Eduardo, o sea, hay que trazar un mapa de riesgos para los periodistas ecuatorianos. Hay circunstancias, manifestaciones sociales, desastres naturales, etcétera, etcétera, y en esas circunstancias tienen que ser protegidos. Hay amenazas también. Hay amenazas. ¿Qué se sabe de los periodistas amenazados en el país? Esa es una cuestión muy importante y donde tiene que activarse mecanismos de protección, ¿no es cierto? Y donde tiene que el Estado, justamente Ministerio del Interior, por ejemplo, que coordina las acciones de la Policía Nacional, tiene que coordinar mecanismos de protección para periodistas. Y digo mecanismo de protección porque muchas veces es muy fácil ponerle escolta a un periodista, escolta policial, pero eso dificulta su trabajo. Entonces hay que buscar mecanismos varios para que no dificulte su trabajo, pueda seguir haciendo su trabajo y al mismo tiempo esté protegido. Pero ¿qué tan efectivo va a ser este esfuerzo sin haber contado con la aceptación, al menos de manera formal, del propio Ministerio de Defensa? Me ha dejado en duda todo esto. A ver, una vez más, el Ministerio de Defensa es parte del Estado ecuatoriano. El Estado se ha comprometido a través de este acuerdo en proteger a los periodistas y el Ministerio de Defensa tiene que sumarse a esa política de protección. O sea, tiene que sumarse. Supongo, hay la decisión política de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Comunicación, de proteger a los periodistas. ¿No debería acudir directamente a la comandancia de las Fuerzas Armadas? A ver, ahí supongo que hay unas instancias oficiales que funcionan, etcétera, etcétera. Yo supongo que no es que hay falta voluntad del Ministerio de Defensa para proteger a los periodistas, ¿no es cierto? O sea, hay una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es uno. Más allá de los ministerios, de los distintos ministerios, si hay una voluntad del Estado ecuatoriano en proteger a los periodistas, el Ministerio de Defensa tiene que responder a esa voluntad del Estado ecuatoriano. Por más que no haya suscrito este acuerdo, no sabemos por qué. Yo también me sumaría a tu pregunta, Eduardo, que por qué el ministro de Defensa no se sumó a este acuerdo, pero más allá de eso, el Estado ecuatoriano es uno, y si hay una voluntad de proteger a los periodistas, tienen que responder a esa voluntad. El Ministerio de Defensa tiene que responder a esa voluntad. Estaremos pendientes, ciertamente, de qué ocurre en esta materia. Nos parece insólito que hayan suscrito las principales autoridades, que el propio Estado y Gobierno haya promovido la suscripción de este acuerdo y que el Ministerio de Defensa no sabemos si ha tomado la decisión de no suscribir o simplemente no respondió a los requerimientos. Simplemente, de lo que sabemos, no ha respondido a los requerimientos, pero como te digo una vez más, Eduardo, yo creo que si hay una política de Estado, el Ministerio de Defensa tiene que sumarse. Ciertamente. No hay otra. No quiero concluir este diálogo sin preguntarle por la condena de 15 días de detención a la que usted fue sometido en primera instancia por un juez respecto de la agresión
de la que fue objeto por su parte el ex embajador de Ecuador en Alemania, Jorge Jurado? Eduardo, ahí más bien yo resaltaría que hay una sentencia positiva para la libertad de expresión. El juez ha reconocido que los ciudadanos Pero podemos... perdóneme, porque usted se encarna como la libertad de expresión en este caso. Fue simplemente un incidente, un cruce Porque- violento de pareceres. No. ¿Qué tiene que fue ver con la libertad de expresión? Porque, a ver, en este caso lo que sucedió es que yo tuve una expresión diciéndole a un exfuncionario del correísmo, correísta blanqueado. Y eso fue reconocido por un juez como legítimo uso de la libertad de expresión. Lo que el juez no reconoció, y lo que vamos a seguir apelando, ¿no es cierto?, es el hecho de que si un energúmeno, la persona a la que uno se refiere, ¿cierto?, no agrede, se refiere, es un legítimo uso de la libertad de expresión, se le lanza encima de uno y uno no reacciona, uno reacciona simplemente poniendo las manos, entonces pues, el juez consideró que eso era sujeto a una pena de 15 días, que, o sea, como digo, va a ser apelado, va a ser absolutamente pelear hasta las instancias finales, porque consideramos que hubo un uso legítimo de mi libertad de expresión, ¿cierto? A todos los ciudadanos. Pero todos si los por ciudadanos, uso legítimo de la libertad de expresión juzgásemos toda reacción, yo diría desmedida, o No, probablemente no, innecesaria. no, es que no No fue sé, así. usted la justifica, la justificará hasta el final seguramente, pero estamos discutiendo un Es que incidente. no hubo una reacción, hubo una expresión mía. Mi expresión fue decirle a este señor que había perseguido, nos había perseguido a mucha gente cuando fue embajador en Alemania. A este sujeto simplemente le dije correísta blanqueado. Si eso es un exceso, bueno, o sea, no creo, el juez acaba de reconocer que eso no es un exceso. El exceso es simplemente poner mis manos cuando este energúmeno se me viene encima. Apelará en todo caso, En todo caso, a la decisión por del juez. supuesto. Ujú. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, esta mañana aquí en este programa para hablar de un tema importante, muy importante, el alcance del Comité para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación en el país. César, gracias nuevamente. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. Mañana nuevamente en esta cita a las 6:55 en Primera Impresión.